como yo no leí esta presentación y hasta ahora me estoy enterando de lo que se supone que voy a hacer, bueno, quiero decirles que voy a hacer algo mucho más modesto. No haré un análisis literario, entre otras razones porque no tengo formación para hacerlo, pero quiero hablar desde la perspectiva del lector. En las presentaciones de los libros, normalmente no se habla del lector, no se habla desde la perspectiva del lector, y en el peor de los casos, a veces el lector es una especie de mal necesario. Entonces yo hoy vengo con el puño en alto, hablando desde la perspectiva del lector, y bueno, insisto, mi trabajo tiene una perspectiva mucho más modesta. Espero que no decepcione más allá de la... ¿Sí puedes hablar más fuerte? Sí. Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo la gentil invitación que se me ha hecho para conversar con ustedes sobre este libro y destacar el empeño casi heroico del Grupo Cultural Floricanto, quizás sin el casi. Nadan contracorriente, como casi todas las empresas culturales independientes de nuestro país, y además están empeñados en hacerlo leer. Y todavía más, mantienen una militancia valiente y sostenida en favor de la poesía, ese género al que en estos días de prisa e inmediatez, donde las cosas fundamentales se ciñen al formato verdugo de 140 caracteres, nos conminan a aproximarnos de nuevo al texto, saboreándolo sin prisas, dejándonos llevar por las palabras, por cada una de ellas elegidas con cuidado, por las secuencias con que las palabras tejen sentidos, por los versos que nos van llevando por mundos y por la puesta última, la lectura que nos lleva hacia adentro, bien dentro de nosotros mismos, hasta ahí donde no hay nadie más, donde no podemos hacernos guajes y donde en el desvalimiento absoluto tenemos que dejarnos reconocer en las imágenes, emociones y a veces abismos a los que nos arroja la poesía. Los textos que nos acerca Floricanto esta tarde, reunidos en el libro Sueños Olvidados y otros cuentos de Stefan Zweig, no son textos poéticos, o no lo son en la forma. Pues por poético, el lenguaje común no solo refiere a la forma, sino al propiciamiento de la experiencia catártica más allá de la mera comprensión de la lectura, capacidad básica que nuestro maltratado sistema educativo da por suficiente, aun cuando la acepción oficial solo se conforme con la repetición oral más o menos puntual de un texto leído. Decimos, en el lenguaje común, es muy poético cuando queremos decir que algo nos conmueve. Por más que los eruditos en teoría literaria sientan calambres cuando decimos esto, lo mismo que cuando decimos no seas tan dramática. Floricanto, pues, nos propone una experiencia poética, una catarsis emocional que se desencadena al entrar en este universo un tanto lejano en el tiempo y el espacio, a nuestro talante tropical y más afín a la sensibilidad, debo decir, sensibilidad desbocada, moldeada por Agustín Lara, José Alfredo, y ya en la rabiosa derrota del mal amor, una Paquita que arroja improperios y ponzoñas sin tregua posible. Ya en la portada, nos dicen cómo aproximarnos, diseñada por Luis Fernando Murillo, quien es también el traductor de esta edición, nos sugiere un estado de ánimo, o mejor, una mirada a sentimientos y emociones que no son nuestros, y que ni siquiera son evidentes, porque ahí hay un rostro del que no percibimos un gesto, una expresión, sino solo una vaga tristeza, quizás solo melancolía. Pero ¿cómo es que vamos a adentrarnos, los lectores de acá, de aquí y ahora, en este mundo ajeno, y no solo jugar el papel de mirones, fisgones de las dichas, tragedias grandes y chicas, afanes y desasosiegos de las otros? ¿Cómo sentir empatía por estas mujeres frágiles, con estos señores formalísimos y casados con sus principios morales y constreñidos por las obligaciones de las buenas costumbres? Nosotros que estamos familiarizados más con no hagas caso de la gente, o con la maté porque era mía, o con que sufra mucho, pero que no muera, o al fin, sí pues, pero lo bailado nadie me lo quita.
¿Qué es lo que nos pide Floricanto? ¿Qué espera de nosotros? En Lector in Fabula, la colaboración interpretativa del texto narrativo, publicado en 1979, Umberto Eco nos hacía accesibles dos ideas que, si bien no son del todo suyas, sino de algunos precursores de la semiótica textual como Charles Peirce o Yuri Loveman, nos trasladó a una visión donde el texto parecía quedar en un estado de pureza e integridad de sí mismo, a una comprensión del texto mismo como un factor en un proceso complejo de comunicación. El texto inacabado y solo completado en el acto de la lectura.